Bueno, para esta ocasión vamos a tener en cuenta esta guía, este protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal a escala 1/100.000, ¿cierto? Este protocolo, esta guía, fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, para elaborar este mapa de riesgos a incendios de la cobertura vegetal se requiere muchísima información y es un proceso un poco largo. En este primer video vamos a tener en cuenta el mapa, o vamos a aprender a elaborar el mapa de susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios. Sabemos que debemos elaborar el mapa de susceptibilidad, luego el de amenaza y luego el de riesgo. Entonces son muchas variables a tener en cuenta y una serie de pasos que en un solo video pues quedaría muy largo, se llevaría muchísimo tiempo. Entonces vamos como primero a elaborar el mapa de susceptibilidad y para ello vamos a tener en cuenta este protocolo o esta guía. El primer paso, como bien les dije, es la generación de mapa de susceptibilidad y para ello el paso 1 es la generación de mapa de tipo de combustibles. Vamos a tener en cuenta esta tabla en donde nos dice el tipo de cobertura basados en la leyenda Corina Land Cover nivel 3 y el tipo de combustible predominante. Cabe resaltar que esto depende también de las imágenes satelitales con las que estemos trabajando, pues ya que si ellas nos permiten llegar a un nivel de profundidad más allá del 3, pues perfecto, pero en este caso estaremos utilizando hasta el nivel 3. Esta sería la primera tabla que nosotros tendríamos que utilizar. Luego clasificaríamos los tipos de combustibles, ¿cierto? Por la categoría de amenaza y una ponderación o una cuantificación. Luego de eso tendríamos que generar el mapa de duración de los combustibles. También utilizaríamos pues esta tabla que es un poco parecida a la anterior, pero acá nos da una duración del combustible predominante. Eso también lo categorizaríamos por la amenaza y le daríamos una cuantificación. Después generaríamos el mapa de carga de combustibles en esta tablita, ¿cierto? Seguimos con Corina Land Cover nivel 3 y acá la carga de combustible o la biomasa, ¿cierto? Luego otra categorización por su categoría de amenaza y una cuantificación o una calificación, como deseamos llamar. Eso digamos que nos resultaría en un mapa digamos que de este modo. Está un poco borroso, pero bueno, así lo trae el protocolo. Y luego generaríamos pues por último el mapa de susceptibilidad de la vegetación a incendios. Aclaro que este protocolo nos ayuda a elaborar el mapa de riesgo a incendios, ¿cierto? O por incendios. Entonces acá estamos haciendo el primer paso, que es el mapa de susceptibilidad. Y entonces esta sería la fórmula final para nosotros elaborar el mapa de susceptibilidad. Luego de tener ese mapa ya vendrían otro tipo de variables como los factores climáticos, el relieve, el factor histórico, lo que nos llevaría a realizar el mapa de amenaza y por último ya elaboraríamos el mapa de riesgo muchísimo más abajo. Pero bueno, como les mencioné, eso sería muy largo en un solo video, por ende vamos a dividirlo en varios pasos. El primero es elaborar este mapa de susceptibilidad de incendios, luego vendría el de amenaza y por último haríamos el de riesgo. Pero incluso este de susceptibilidad podríamos dividirlo en varias partes porque, como les dije, el proceso es bastante largo. Entonces, a medida de que vayamos haciendo los procesos en ArcGIS, en ArcMap, vamos mostrando las tablas y vamos relacionando cada uno de los procesos. Ahora continuaremos entonces con el proceso. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra área de estudio, que es la Sierra Nevada Santa Marta, y vamos a proceder a asignarle los valores de tipo de combustible según cada tipo de cobertura. Vamos a ir mostrando el paso a paso. No voy a mostrar todos los pasos de pronto más básicos, pero sí voy a explicar los del PDF, los del protocolo. Entonces agregamos un nuevo campo para ir categorizando o reclasificando cada uno de los tipos de combustible según la cobertura. Listo, entonces vamos a crear nuestro campo de tipo de combustible y lo que vamos a hacer es que dependiendo de la cobertura que tengamos, observamos en el PDF a qué tipo de combustible le podemos asignar esa cobertura. Entonces vamos a revisar
comenzamos a editar, por supuesto, y vamos a ir categorizando entonces luego de comenzar la edición. Aquí observamos afloramientos rocosos es no combustible. Tenemos que ir comenzando paso a paso. Buscamos acá en nuestra tabla de atributos. Yo lo voy a realizar por selección por atributos. Ustedes pueden utilizar el método que deseen. Siento que por atributos, seleccionándolo por atributos es mucho más rápido, entonces lo voy a hacer en este caso por este método. Seleccionamos los afloramientos rocosos. Y una vez seleccionados vamos a categorizarlos según nos indica el protocolo o la guía de incendios. Damos clic derecho, presionamos en File Calculator y aquí vamos a escribir entre comillas en la categorización que nos está indicando la guía. Presionamos OK y listo. Así vamos a hacer con cada uno de los tipos de cobertura y les vamos a asignar paso a paso el tipo de combustible predominante a los bosques densos, a los bosques fragmentados, a los mosaicos, a los pastos, etc. Depende del tipo de cobertura que nosotros tengamos presente en nuestra área de estudio. No voy a mostrar de pronto toda la clasificación porque sería demasiado largo el video, pero de pronto uno o dos ejemplos de cada uno de ellos para que podamos entender cuál es el proceso correspondiente para cada uno de los pasos que nos indica el protocolo. Listo, vamos revisando entonces nuestra selección y vamos asignándole la categoría según la guía. Igual que el paso anterior, el calculator, y aquí escribimos entre comillas el tipo de combustible correspondiente a este tipo de cobertura, a los bosques densos. Listo, ahí tenemos y así sucesivamente vamos a hacer con todas las coberturas que tengamos en nuestra área de estudio. Luego de esto, lo que vamos a hacer es otorgar una categoría de amenaza y una clasificación o una cuantificación. Y acá yo tengo las dos columnas creadas, pero vamos a mostrar unos ejemplos para poder, evidenciar en el video cuál es el proceso que se debe hacer. Estas son, digamos que, esta es la tabla que debemos seguir, la categoría de amenaza y la clasificación o calificación de acuerdo al tipo de combustible. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, nuestro paso a seguir. Entonces creamos dos campos en nuestro shapefile, uno con la categoría de amenaza y otro con la calificación, clasificación o cuantificación. Podríamos llamarlo de cualquiera de esos tres modos. Recuerden que en el caso de la categoría es de tipo texto y en el caso de la cuantificación o calificación es de tipo numérico. En algunos casos, pues bueno, alguien no acepta nombres tan largos, así que tratemos de colocar nombres claves. Bueno, ahí tenemos nuestro campo hecho, editamos nuevamente y vamos a ir clasificando al igual que lo hicimos en la tabla anterior. Como pueden ir observando, esto es una sucesión de pasos y así es con el mapa de amenaza y luego con el mapa de riesgo, donde hay que hacer muchas sumatorias. Entonces si nos equivocamos en uno de estos, posiblemente el resultado final va a ser erróneo, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, acá ya estamos haciendo el ejemplo de la categoría de amenaza, ¿cierto? Entonces seleccionamos el tipo de combustible y verificamos a qué categoría de amenaza corresponde los árboles en este caso. Sabemos que vamos seleccionando por atributos y de acuerdo, los arbustos y de acuerdo, árboles. De acuerdo al tipo de combustible seleccionamos una categoría y damos una calificación. Entonces para este caso hemos seleccionado los árboles y corresponde a una categoría de amenaza baja. Listo, entonces vamos a ir haciendo como el ejemplo anterior en Field Calculator y colocamos
que eso corresponde a baja, que este tipo de cobertura de árboles corresponde, este tipo de combustible, corresponde a baja. Así vamos a ir haciendo con los demás tipos de combustibles que hemos categorizado con ayuda de la tabla anterior, ¿cierto? La primera fue escoger el tipo de cobertura y clasificarlo según el tipo de combustible. Ahora, según el tipo de combustible, vamos a darle una categoría de amenaza y una calificación o cuantificación, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Ahí vemos la categoría de amenaza y vemos la calificación. Podemos hacer primero uno, luego la calificación, o podemos ir haciéndolo los dos al tiempo. Yo en este caso voy a ir haciéndolos uno a uno para no confundirme. No voy a mostrar todo el ejemplo, pero bueno, estamos viendo algunos ejemplillos pequeños para poder mirar cómo es el proceso de categorización de esta primera parte del mapa de susceptibilidad a incendios. Listo, entonces ya colocamos alta. Vean, ya hemos categorizado según la amenaza los tipos de combustible y ya hemos dado una calificación cuantitativa a este tipo de susceptibilidad, ¿cierto? O sea, esta tabla la hemos traducido o la hemos pasado o la hemos digitado acá en nuestro shapefile, que es lo importante, es lo que nos interesa. Luego de esto, entonces ya vendría la segunda parte, que sería pues ir categorizando las siguientes tablas, por ejemplo la duración del combustible y otras tablas que nos enseña o nos indica el protocolo, pero esta primera parte nos enfocamos básicamente en categorizar las coberturas a tipos de combustible y los tipos de combustible asignarle una categoría de amenaza y esa categoría de amenaza una cuantificación, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hicimos en esta primera parte. Ya acá asignamos pues una calificación, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá. Dependiendo del tipo o la categoría de amenaza, vamos a darle una calificación, si es baja 2, si es moderada 3. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Yo lo tenía ya acá clasificado. Si ustedes ven, hay una columna que dice C, pero la idea es mostrar el ejemplo. Entonces seleccionamos por atributos la categoría de amenaza, en este caso baja. Buscamos las filas seleccionadas, clic derecho, Field Calculator, y aquí entre comillas seleccionamos la cuantificación o la calificación numérica que le vamos a asignar a esta categoría de amenaza. En este caso es 2. Así vamos a hacer con todas las demás categorías de amenaza. Le vamos a asignar una calificación cuantitativa, ¿cierto? Este proceso se repite casi en todos los mapas, tanto el de susceptibilidad como el de amenaza y en el de riesgo, porque son tablas muy parecidas. En este caso, solo para el caso de el mapa de riesgo por incendios, ¿cierto? Es el ejemplo que estamos tomando. Existen otro tipo de riesgos, ¿cierto? Por remoción de masa, bueno, por inundación, pero en este caso estamos enfocándonos en el de incendios. De pronto en videos más adelante podemos ir haciendo el mapa de riesgo de inundaciones o remoción de masa, bueno, etcétera. Acá, bueno, entonces estamos seleccionando nuevamente otra categoría de amenaza, en este caso es moderada, y le vamos a asignar la cuantificación o la calificación numérica. En este caso corresponde a 3. ¿Listo? En este caso corresponde a 3. Hemos aplicado y pues bueno, esto lo tenemos que repetir con todas las categorías de amenaza que hemos clasificado anteriormente para poder ir haciendo la sucesión de los pasos.